Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Nos da mucho gusto, como siempre, estar con ustedes, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por todo el tiempo que hemos pasado sirviendo al Señor. Nos estamos muy agradecidos con Dios. Cada día tratamos de implementar el mensaje de la palabra del Señor para bendición de las almas que lo escuchen. Invitamos a hermanos, predicadores y invitamos a la congregación para que participe. Queremos expresar lo mejor de nuestro corazón para las personas que nos escuchan, para las personas que ven el programa. Queremos toda bendición para ustedes, mis queridos hermanos. Y esta mañana hay una petición de parte de Dios para nuestras vidas. Mi esposa será la encargada de poner esta petición. Queremos que puedan entender que nos preocupan las almas, nos preocupan las situaciones de algunas personas que a veces vienen a nosotros pidiendo petición, y a veces, aunque no vienen a nosotros, pero a veces nos enteramos de cosas que merecen atención espiritual, y nosotros pues nos ponemos en la brecha por algunas personas y oramos al Señor. Esta semana tenemos una petición delante de Dios. Mi esposa ha tomado la iniciativa de llamar a un ayuno de la congregación para que Dios obre misericordia en una petición que hay delante del Señor, para que el Señor haga su bendita voluntad. Si se trata de sanidad, de liberación, que el Señor lleve a cabo ese propósito por el cual nació en el corazón de mi esposa y que lo compartió con la congregación, y que pensamos con la ayuda del Señor llevarlo a cabo esta semana. Así es que este día tenemos a un invitado, un hermano de Perú, que traerá el mensaje de la palabra. Esperamos que sea de bendición para nuestras vidas. Regresamos con el mensaje. Que nosotros nos enteremos de cosas sin preguntar, sin nada. Por eso yo a veces me acerco a las personas y les digo: arreglen su vida con Dios, porque no sabemos qué viene para nosotros el día de mañana. Al último viaje a Israel, había una persona ahí. Yo estuve ministrándole, me dijo: quiero hablar con usted. Habló conmigo, me contó muchas, pero muchas cosas. Entendí como mujer, entendí su situación, porque hay personas, miren hermanos, perdónenme lo que les voy a decir, pero yo prefiero que usted se enoje conmigo a que yo no le diga que tenemos que vivir una vida consagrada delante de Dios. Nosotros somos responsables de su vida espiritual también. Si lo miramos haciendo algo que no está correcto, tenemos que decir. Pues me dijo: ¿puedo hablar con usted? Hermanos, habló conmigo y sí, realmente mi corazón se quebrantó. En un momento le dije: Señor, yo lo entiendo. La entiendo, sus sentimientos ahorita que está hablando conmigo, que no es fácil. Pero Señor, tú puedes hacer la obra, yo no puedo hacer nada. Estábamos en la tumba. En la tumba dice: Él no está aquí, Él resucitó. Y le dije: mira, ese es el Dios que nosotros servimos. Ahí dice: Él resucitó, Él no está aquí. Pero aquí vamos a orar, aquí vamos a tomar Santa Cena, aquí vamos a pedirle: Señor, sana. Me dieron una noticia y tiene una enfermedad terminal. Está joven. Y me dolió mucho, hermanos, porque nosotros estamos diciéndole siempre a la gente: caminemos rectamente. El día de mañana no sabemos qué va a traer a nuestra vida. Y yo quiero ir a hablar con ella, esta persona, porque una de las cosas es que si morimos, tenemos que morir bien, como hijos de Dios, para que podamos un día estar en la presencia de Dios para siempre. Si hay algo en nuestro corazón que nos estorba,
Hermanos, no podemos decir, me muero y me voy con el Señor. No, nuestro corazón tiene que estar lavado, comprado con la sangre del Cordero. Yo quiero pedirle algo, congregación. Esta semana, si usted puede ayunar conmigo y dígale, Señor, ayuda a la hermana Sonia, que pon las palabras en su boca para que ella pueda administrarle. Acuérdense, hermanos, que un cáncer en ciertas partes del cuerpo a veces no hay curación, como en el páncreas. Es difícil. Es una persona joven, no es una viejita como yo. Pero lo que quiero decir con esto es que para Dios no hay nada imposible. Y si se va a ir, que se vaya sana. Que se va, yo creo que yo sé cosas que tal vez nadie sabe. Ella abrió su corazón y me lo hizo sentir. Y he tenido, hermanos, paso desde que lo supe. Pasan 15, 20 minutos y algo trae su nombre a mi mente. Yo tuve cáncer. A mí me dieron 3 meses de vida. Pero mi cáncer no llegó ni al páncreas ni a ningún otro lugar. El Señor me sanó. Yo soy un milagro aquí en Queens. El mismo doctor me dijo, te felicito, me agarró mi mano y me dice, el cáncer no corrió. Para mí, hermanos, cuando oí las botas, el sonido de las botas, porque era un doctor tejano, acababa yo de oír los gritos de una mujer. Tal vez le dieron a decir que no tenía esperanza en el mismo lugar donde estábamos. Y yo estaba esperando la respuesta. Cuando él llegó, me agarró mi mano y me dijo, te felicito, te felicito. Ese cáncer tan agresivo que iba a terminar contigo en 3 meses, no corrió. ¿Quién no lo dejó correr? ¿Sabe qué dice la palabra de Isaías 53:5? Que el molido fue por nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Un año antes me habían dicho que yo tenía la salud de una mujer de 27 años y yo ya iba a cumplir 40. Dije, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Salí contenta. Al siguiente año salí. Oh Dios, ¿qué es esto? El año pasado me dijeron que estaba tan sana y ahora me dicen que si ese cáncer agresivo corrió, solo 3 meses. Pero ¿saben qué, hermano? ¿Saben qué? Le voy a decir algo por experiencia propia. Cuando viene una enfermedad a nuestra vida, si nosotros estamos caminando con Dios, a mí, hermanos, pregúntele a mi esposo, porque en ese tiempo estaban muy de moda los colchones de agua. Y usted sabe que uno se acordaba y empezaban ahí las olas, ¿verdad? En los colchones de agua, no sé, tal vez jóvenes no se acuerdan. Pero eso era lo que tenía. Yo tenía un colchón de agua en mi cama. Pero resulta que yo llegué y mi esposo me dijo, mami, te acaban de operar. Me voy a ir a dormir a la sala para no molestarte. No se mueva la cama, ¿verdad? Y te vaya a lastimar. Se fue. Hermanos, yo soy alérgica ¿sabían que yo soy alérgica a la ¿qué? Para que no sientas el dolor, ¿cómo se llama? La anestesia, perdón. Y si tienen que tener cuidado conmigo cuánto me ponen, porque pues mi cuerpo no la acepta y a veces tiene que ponerme más de más. Pues resulta que yo cuando salgo de una operación, que fue esa, mi cuerpo no lo resistía, perdonen, yo estaba vomitando mucho. Y ya llevaba como 2 días sin poder comer y estaba ahí, y de repente, con mis ojos, no estaba dormida. Miré a la ventana y vi una sombra parada ahí y me dijo, ¿qué pasó? Tienes cáncer, ¿verdad? Pero yo te lo puedo quitar, pero ya sabes.
Hermano, yo empecé a reprender y mi esposo me oyó y vino corriendo. ¿Qué tienes, mami? Dije, ahí estaba, pero no era Dios. Él quería que yo renunciara a mi Dios, pero estaba muy equivocado. Yo desde niña dije, yo voy a servir a Dios ahora y siempre, y hasta el día de hoy, hermanos, yo sirvo a Dios, porque Dios ha sido quien ha cuidado de mí. Resulta que pasó eso. Gracias a Dios. Una vez una persona se molestó porque yo dije, hermanos, todo lo que ha pasado en su vida, úselo para honra y gloria del Señor, predíquelo, aproveche. Una mujer me estaba haciendo el cabello y yo aprovecho para hablarle a todos de Dios. Y le dije, oh, ¿cómo está? Bonito día, ¿verdad? Dios la bendiga, espero que el Señor llene de bendiciones su casa y bla. Y me dijo, ¿sabe qué? Gracias, pero a mí no me hable de religión. Dije, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de relación con Cristo Jesús. Cristo la ama. Y me dijo, sí, pero le agradezco que no me diga nada, por favor. No quiero oír nada, no sé por qué. Pero en un momento, cuando yo le estaba diciendo eso, le dije, ¿sabe qué? Hace 16 años yo me iba a morir. Hoy sí, ¿qué le pasó? Le interesó. Yo tenía cáncer, de veras. ¿Y qué pasó? El Cristo que yo sirvo, Él me sanó. Y eso fue para mí un gancho, perdón hermanos, para poderle hablar de Dios. Y esta persona vino y dijo, mi hija se murió, iba con el novio iba, y son cristianos, ¿ok? Iba con el novio y el novio iba tomado, chocó y él no se murió, pero se murió mi hija. Y él no aguantaba el dolor. Entonces yo le dije, yo sé que yo no puedo entender su dolor en esa área, pero diferentes áreas podemos entender el dolor. Si usted ha perdido un hijo, yo le puedo decir, hable con el hermano, la hermana fulana también pasó, o ella también pasó ese dolor, y Dios tuvo misericordia. Tenemos que usar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, con el propósito, hermanos, de que la gente vea que hay esperanza, ¿no es cierto? Ok. Quiero pedirles un favor, y que si esta semana otra vez pudieran escoger un día, el que ustedes gusten y oren por mí y por esa persona que voy a ir a ver. Quiero verla. El Señor no me quita el nombre de mí, pero tengo que ir a decirle, no te vayas con todo lo que me dijiste. Pídele perdón a Dios, y si te va a dejar, Dios puede sanar tu páncreas también. ¿Cuánto lo creen? Pues vamos a orar esta mañana y vamos a orar. Díganle, Señor, no les puedo revelar el nombre todavía, pero háblele, dígale, Señor, úsala, hermana Sonia, úsala para que pueda ser que sane su corazón completamente y se nos adelante, lo cual no falta mucho tiempo, hermanos, para que lleguemos para que el Señor venga. O simplemente el Señor la sane. Él dice, despreciado, desechado entre los hombres, Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, léanlo en su casa para aquellos que le dicen que Dios no sana. Dios sana, que es Jehová Rafa, Dios sana. Amén, hermanos. Para Él no hay nada imposible, no hay enfermedad en esta tierra que Dios no pueda sanar. Vamos a cantar este canto, iglesia. Vamos a tomarnos de la mano y por favor ayúdenme a orar. Ayúdenme a reprender ese espíritu de odio, de resentimientos que muchas veces hay en nosotros. Y con eso no vamos a entrar al reino de los cielos, hermanos. Porque Dios perdona tanto lo físico, lo emocional. Dios
quiere sanarte de todo eso. Desecha todo lo que hay en tu corazón. Mañana no es de nosotros, hermanos, pero es de Dios y Él tiene misericordia. Vamos a cantar este canto, amén, y vamos a orar. Y apóyenme en lo que les estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Primeramente quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de exponer su palabra. No ha sido fácil. El mensaje que Dios me dio, yo no quería. Yo decía, Señor, yo soy indigno para dar ese mensaje, pero Dios me dijo, yo voy a ser quien va a hablar, tú expon mi palabra. La palabra de Dios tiene poder. Amén, hermanos. Y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, la gloria y la honra es tuya. Tu palabra tiene poder, Señor. Gracias por permitirnos venir a tu templo para alabarte, adorarte. Gracias porque tú te manifiestas en cada una de nuestras vidas, Señor. Y ahora, Padre eterno, abre nuestros oídos para poder escuchar tu palabra. Y sobre todo, Dios, obedecerte. Que sean palabras tuyas y no de hombres. Por Jesús oramos. Amén. Bien. ¿Cómo les va? ¿Bien? Amén. ¿Cuál es la rutina que usted tiene? A ver, póngase a pensar. Cada día, ¿qué hace? Quizá algunos se levantan. ¿Qué más? Oran, se bañan, toman desayuno, van a su trabajo. Otros van a sus estudios. Después regresan, almuerzan. ¿No es cierto? Los domingos a la iglesia, miércoles, martes, viernes. Quizá nosotros tengamos una rutina, ¿no? Tengamos quizá un confort. Todo nos va bien. En el tiempo de Isaías, el tema que vamos a tratar hoy día, sucedía lo mismo. El pueblo de Dios estaba contento, estaba como rey Usías. Después él gobernó 32 años. Antes de él, los reyes eran, como quien dice, perversos. Había idolatría, mucho pecado, y el pueblo sufría. Hubieron pueblos que venían, les destruían, se llevaron las cosas del templo, inclusive se llevaron un remanente del pueblo de Dios. En eso, Usías gobernó. Tenía él 17 años. Y en esos 32 años que él gobernó, hubo bastante paz, hubo prosperidad y la gente estaba contenta. Pero resulta que murió él. Y en esas circunstancias es que llega Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 6, en el versículo 1 en adelante. Isaías 6, 1 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vemos que Isaías ve una visión. El trono estaba vacío, no, el pueblo estaba desesperado, no sabían qué iba a pasar. Y en esas circunstancias, Dios le habla a Isaías. Muchas veces, solamente cuando hay necesidad y problemas, buscamos a Dios. Y la gente es así, ¿no? Lo que ocurrió, ya no tenían rey, entonces estaban desesperados, preocupados. ¿Y cuántas veces nos sucede eso a nosotros? Cuando quizá cambian de presidente,
o cuando hay un temblor, un terremoto, o algún problema grande, recurrimos a Dios. Generalmente la gente hace eso. Nosotros los creyentes, cuando ocurre eso, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios, ¿no es cierto? Dice que Isaías estaba ahí sentado y vio el trono de Dios. Dios se manifestó a Isaías. Y dice que, y sus faldas llenaron el templo. La presencia de Dios es algo tremendo. Él decía que las faldas, o sea, un pedazo, digamos, del vestido de Dios, llenaba todo el templo, ¿no? Con su gloria. ¿Y qué ocurre cuando Dios llena todo un lugar? ¿Qué ocurre en la persona? Yo me acuerdo de un campamento cuando fuimos un grupo de jóvenes, bueno, hace años, éramos 13 creyentes y invitados como si éramos como 20. Comenzamos a orar y Dios se manifestó. Y sentimos que ese lugar estaba lleno de la gloria de Dios. Yo no vi, simplemente caí de rodillas y comencé a llorar. Y eso mismo sucedió en todos, aún en los inconversos, después me di cuenta, en todos. No podía yo levantar el rostro, porque sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Eso fue una de las pocas experiencias, ¿no?, donde vi la manifestación de Dios. Entonces, dice que llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Dice, los serafines se cubrían con 2 alas el rostro, porque no se puede ver. Ellos, siendo serafines, no podían ver el rostro de Dios, la gloria de Dios. Cuanto más los hombres, ¿no? La palabra del Señor dice que cualquiera que viera el rostro de Dios cae muerto. Y dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El cubrir sus pies significa humildad, ¿no? Entonces ellos tenían respeto, adoración a Dios, y con 2 volaban. Y el uno al otro decía con voces, Santo, Santo, Santo. Es el único atributo de Dios que se repite 3 veces, Santo, Santo, Santo. No dice poderoso, poderoso, omnipotente, omnipotente, no, Santo. ¿Por qué? Porque en el hebreo, cuando quieren resaltar algo, ¿no?, cuando es algo absoluto, se repite 3 veces. Y en este caso, dice Santo 3 veces Santo. Y los quinciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los lindeles, los soportes de la casa, dice que temblaban y se llenó de humo. La Biblia siempre menciona cuando se llena de humo o de una nube, es la presencia de Dios. Y muchos dicen que eso hace para que nosotros no podamos ver en sí la gloria de Dios. El humo cubre. Cuando nosotros vemos la presencia de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Danzamos? ¿Nos alegramos? No. Es una actitud de reverencia a Dios, ¿no? Él nos muestra, en su presencia nos muestra nuestro pecado. Me gusta esta ilustración. Dice que un hombre fue a un cuarto oscuro que estaba abandonado mucho tiempo y entró con una vela. Y comenzó a abrir las ventanas, porque no veía bien las puertas, y entró la luz. Y pudo ver que el cuarto estaba todo desordenado, sucio, lleno de polvo. Con la luz pudo ver todo eso. De igual manera, cuando vemos la luz de Dios, podemos ver nuestra situación de cómo está. Y Isaías puede ver eso. Cuando ve la nube,
perdón, el humo, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. La actitud de Isaías. Fue confrontado con Dios. Primero Dios se le manifestó, ahora Dios se le confronta. ¿Y cuál fue la reacción de Isaías? ¡Ay de mí! Y ese ¡ay de mí! En el hebreo es una expresión de luto, ¿no? ¿Y por qué? Porque él se mostró cómo era ante Dios. Y cuando Dios se manifiesta en nosotros, nosotros podemos ver cuál es nuestra actitud, qué tenemos dentro. Yo me acuerdo cuando todos estábamos ahí llorando, uno se siente de lo más vil, de lo más gusano, porque la presencia de Dios es tremendo, es santo, 3 veces santo. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios primero se le manifiesta a Isaías, perdón, se le muestra, y luego él ve la situación de Isaías. Y Dios quiere restaurar. ¿Y qué hace? Manda a los ángeles, que dice que toman un carbón en rojo vivo. Dice que el fuego purifica, ¿no? Cuando el oro es tratado, ¿no? Cuando más fuego le da, es más puro. Entonces, así estos 2 ángeles fueron y le tocaron la boca, los labios. ¿Por qué los labios? Porque dice del corazón salen las palabras. Entonces, él dice, Isaías, como yo, ¿no? Pues, siendo inmundo, puedo estar ante la presencia de Dios. Pero Dios, viendo la situación de Isaías, entonces manda el carbón que fue puesto en su boca y posiblemente le habrá quemado, le habrá dolido, ¿no? Pero antes, la medicina antigua, cuando había una emergencia, usaban un metal caliente a rojo vivo para ponerlo a la herida. ¿Y qué hacía? Pues desinfectaba y calmaba, detenía el sangrado. De hecho, que debe haber dolido. Y es así cuando Dios viene a tocarnos a nosotros. Hay cosas hay pecados que quizá no podemos sacarlo, o nos duele. Cuando Isaías está en esa situación, ¿no? Dios le dice, él escuchó la voz y le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías escucha la palabra de Dios y no le manda, en esta situación Dios no le dice, anda, no, sino le hace una pregunta, ¿a quién enviaré? Vio la necesidad que había en su pueblo, ¿no? Y dice, ¿a quién enviaré? Y muchas veces Dios nos habla a nosotros y nosotros ponemos un alto, ¿no? Vamos a ir a cuando Jesús le hace el llamado a sus discípulos, en Mateo 4, del 18, dice, en adelante, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar
porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, no les encontró sin hacer nada. A todos les encontró trabajando, haciendo algo. Y aquí, estos dos discípulos que estaban haciendo, estaban pescando. Y los llamó. Y también llamó a Juan y a su hermano, que eran llamados los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un carácter muy difícil. Eran violentos, eran quizá mal hablados, eran renegones, molestos, en fin. Por eso le decían los hijos del trueno. A ellos los llamó. Dios no llama al perfecto, al santo. La palabra del Señor dice, no hay justo ni en uno. Entonces, no habría santos, ¿no? Porque nuestra idea de santo, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea de santo para usted, hermano, hermana? Cuando escuchamos la palabra santo, pensamos nosotros que santo es sin pecado, perfecto. Y no es así. Aquí Jesús llamó a personas del pueblo, personas sencillas, que había de todo. Había pescadores, llamó a Mateo, que era un cobrador de impuestos, quizá era un extorsionador, ¿no? Llamó a Lucas, un médico, tenía una profesión. Llamó a Marcos. Marcos era un hombre de buena posición, quizá no necesitaba nada. En fin, llamó a diferentes, pero a nadie santo, a nadie perfecto. Y cuando Dios llama quizá al más débil, al más pecador. A veces nosotros, cuando Dios quiere utilizarnos, nosotros le decimos, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué impide que seamos santos? ¿Santo qué es? Santo es separado para Dios. En el templo había vasos santos, o sea que ese vaso era separado para Dios, ¿no? Muchas cosas lo llaman santos porque es separado para Dios. Y nosotros, hermanos, somos santos. Pablo, cuando escribía, decía a los santos de Galacia, de la iglesia de tal, a los santos de la iglesia de Corintio. Corintio, sabemos que habían toda clase de hermanos, entre comillas, ¿no? Pecadores, bueno, en fin. Entonces, somos santos, separados para Dios. Entonces, Jesús aquí llama a sus discípulos, los separa para el servicio de Dios. Seguimos con Isaías. Isaías en el 8 dice, bueno, en el 7 dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Primero, antes de que Dios use a Isaías, tenía que limpiarle de todo pecado, de toda maldad. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Cuando Dios quiere utilizarnos, Dios quiere usar instrumentos santos, instrumentos separados para Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hace un momento, Isaías le decía, ay de mí, porque Dios se manifestó y pudo ver toda su maldad, todo su pecado. Pero una vez que fue purificado, limpiado, y cuando Dios preguntó a quién enviaré, inmediatamente él dijo, heme aquí. ¿Por qué? Porque ya estaba limpio de toda maldad, de todo pecado. Y en el siguiente, en el 9, dice, anda y di a este pueblo. Cuando Dios nos envía, es Dios quien habla. A veces nosotros decimos, ¿yo qué voy a decir? Muchas veces
a los creyentes, algunos, nos impide testificar por nuestro mal testimonio. En mi trabajo, yo llego tarde, yo no trabajo bien, digo malas palabras. ¿Cómo voy a testificar? ¿Qué van a decir? En mis estudios, yo no estudio, me saco malas notas, quizá copio los exámenes. ¿Cómo voy a decir que soy creyente? Más aún, en mi casa, yo hablo malas palabras, reniego, soy mentiroso. ¿Cómo voy a testificar? Muchos dicen, ¿no? Cuando son invitados a la iglesia, dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si tú eres así, si tú eres cristiano, vas a la iglesia y eres así, así, así. Entonces muchas veces eso impide ser instrumentos de Dios. Por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Nadie verá al Padre si no es santo. En Primera de Pedro 1, del 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que ser santos. O sea, ¿qué es la santidad? ¿Es ausencia de pecado? Sí. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, por ejemplo, a los hijos del trueno, ¿no? Juan era uno de los hijos del trueno. Tenía un carácter malísimo. Pero cuando terminó el ministerio del Señor Jesús, Juan era otra persona. Juan era el discípulo amado. Tenía un carácter dócil. Estaba más cerca de Dios, buscaba más de Dios. ¿Qué tal diferencia de cómo era antes? ¿Qué le cambió? El caminar cada día con Jesús. ¿Qué me hace santo a mí? El caminar cada día con Dios. No los domingos, miércoles, no. Es cada día. Por eso Pablo le dice a los santos, a nosotros, es en todo momento, en la casa, en la calle, donde quiera que esté, ser santo. Para ser instrumento de Dios. A veces nosotros no sabemos qué decir, pero el testimonio hace mucho. Y con esto termino. Si les conté en una oportunidad, había un hombre que era borracho, ¿no? Vivía en los cerros lo llaman, los montes altos, donde casi no había nada. Tenía una choza es una casita rústica, y tenía una esposa y 3 hijos. Y siempre llegaba borracho, les pegaba a su esposa, a sus hijos paraban ahí asustados, mal vestidos, desnutridos. Hasta que en una oportunidad vieron que esa choza ya era una casita, lo habían pintado. Nació pintado, se sorprendieron. Y lo vieron a ese borracho que ya no tomaba, bien vestido, con su esposa y sus hijos vestidos. Y se sorprendieron, ¿qué pasó? Y ellos respondieron, conocimos a Cristo y Él nos cambió, me transformó la vida. A veces no necesitamos hablar, sino nuestro testimonio habla. Cómo yo soy en mi trabajo, cómo yo soy con mis familiares. Y si he sido piedra de tropiezo, Dios me puede restaurar. Dios es un Dios restaurador. Dios me restauró. Muchas veces pedía perdón a Dios. Después de tiempo, nuevamente caía en pecado. Me arrepentía, me dolía, a veces lloraba. Pasaba el tiempo de igual manera. ¿Por qué? Porque no andaba con Dios. Y la santidad es andar cada día, cada instante con Dios. Dice, orar sin cesar. Si estoy andando con Dios,
va a ser difícil que peque. No. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a ser un deseo de estar cerca a Dios, a buscarle, a ser agradecidos. Cuando Dios le dice a Elías, ¿a quién iré? Él dice, envíame a mí. Como agradecimiento de todo lo que Dios hizo en su vida. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por lo mismo? Nosotros debemos de responder cuando Dios nos dice, ¿a quién enviaré? Decirle, envíame a mí. Porque a nuestro alrededor vemos, hermanos, mucha gente sin Dios, mucha gente que sufre, mucha gente que tiene enfermedades, mucha gente que ha perdido un familiar quizá, mucha gente que ha sido rechazada, mucha gente que quizá no tenga paz. Y estamos nosotros ahí. Dios dice, ¿a quién enviaré? Hay mucha gente, muchísima gente, decía el otro día, que hace tiempo, y mencionó también la pastora ahora, que había gente que venía a alabar, a adorar a Dios, y ahora no están. Dios quiere restaurar, porque es un Dios de restaurador, es un Dios que restaura vidas, pero Él dice, ¿a quién enviaré? Dios solamente ve el corazón. No ve lo que tiene, no ve si tiene 2 años en el Señor, 3 años, poco tiempo, no. Ve la disposición de corazón. Elías le dijo, heme aquí. No le dijo, voy a pensar después, voy a prepararme mejor, voy a dejar tal pecado, algo que impide que yo sirva a Dios. ¿No? Yo escuché a muchas personas que me decían, bueno, no puedo dejar porque esa es mi debilidad. ¿Qué debilidad? Ese es tu ídolo, que no quiere dejar. Y decía la otra vez, si yo peco, es porque quiero. ¿Sí? Porque quiero. Ser santo es ser separado para Dios. ¿Cómo llegar a ser santo? Caminando cada día con Dios. Si me caigo, le digo, Señor, ayúdame, me caí. Me va a dar la mano y no me va a reprochar. Así como Pedro, cuando se hundía, le dice, Señor, sálvame. Y Él la levantó. Y es así, hermanos. Si andamos con Dios cada día, cuando caigamos, Él inmediatamente nos va a levantar. No nos va a juzgar. Hoy ya decía el pastor que de aquí no vamos a salir como hemos llegado. Y es verdad. Cuando Dios nos habla, Dios espera una respuesta de parte de mí. Si Dios te ha hablado en esta mañana y Él te dice, ¿a quién enviaré? Tú solamente tienes 2 respuestas. Envíame a mí o estoy bien como estoy. Yo no puedo estar bien viendo a mi alrededor tanta gente que se muere sin conocer a Cristo. Yo no puedo estar tranquilo si veo que una persona tiene una enfermedad y yo puedo orar por esa persona. La obra no lo voy a hacer yo, la obra lo va a hacer Dios. ¿No? Señor, ¿qué diré? Pues tú expón mi palabra. La obra lo hace Dios. Si Dios en esta mañana te ha hablado y te dice a quién enviaré, y tú le dices, envíame a mí, Dios te va a perdonar todos tus pecados, te va a limpiar, te va a purificar, y Él te va a usar como Él quiere. Él quiere que seamos vasos santos, separados para Dios. No voy a pedir que pases adelante, no, pero voy a orar. Y tú, si Dios te ha hablado y tú le dices, heme aquí, con esa actitud solamente de pararte y tú decirle, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Dios te ha hablado hoy y espera una respuesta de parte tuya. Y voy a invitar a las personas que en esta mañana desean
entregarse al Señor y decirle, Señor, yo quiero ser instrumento santo para ti, quiero caminar cada día contigo, quiero ser útil de bendición para otros, envíame a mí. Si es así, ponte de pie y le estás tú diciendo al Señor, Señor, envíame a mí. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, todos dejaron lo que estaban haciendo. Y le dijo, Señor, aquí estoy. Padre eterno, Dios santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú te has manifestado a nuestras vidas, Señor. Tú eres santo, 3 veces santo. Permítenos ser santos cada día, Señor, a estar en tu presencia, Padre bendito, a no apartarnos de ti. Oh Dios, gracias porque tú escudriñas nuestro corazón. Oh Dios, sé tú mostrándonos dónde te estamos fallando, Señor. ¿Qué impide que yo te sirva, Padre eterno? Sé tú limpiándome de toda maldad, de todo pecado. Sé tú quitando todo ídolo, todo lo que impide, oh Dios, que yo te sirva a ti, Padre bendito. Señor, purifícame. Heme aquí, Señor. Envíame. Úsame, que pueda ser un vaso santo, un vaso útil para ti, Señor, de bendición. Ahí donde tú me llevas, Señor, en mi centro de trabajo, en mi centro de estudio, donde quiera que tú me envíes, Señor, que pueda ser un vaso santo, un vaso de bendición, Señor. Quiero andar contigo, sé tú transformándome, limpiándome, Señor. Y gracias porque tú estás conmigo. Tu palabra dice que tú estarás hasta los últimos días de nuestras vidas, Señor. Y confiamos, oh Dios, que tú nos vas a ayudar en momentos en que quizá tengamos debilidad y caigamos. Tú nos vas a levantar, Señor, porque tú eres fiel, porque tú nos amas, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Y Padre bendito, nos encomendamos en tus manos para ser instrumentos santos para bendición. Por Jesús oramos agradecidos, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él nos separó para Dios. Hay algo que en nuestra ADN que existe, está el ADN de Dios en nuestras vidas. Quizá no en todas las personas, porque hay personas que han contaminado su vida desde el principio. Su ADN viene de un ADN quizá deteriorado por el enemigo de nuestras almas, alterado como el enemigo sabe hacer. Pero una de las cosas que debemos entender es que en el plan de Dios, Él mandó a su Hijo para salvar al mundo, para que el mundo fuera salvo por Él. Y entre todo el mundo, Él separó a personas que iban a estar dispuestas a obedecerle y hacer su voluntad. Él hizo un llamado general a todo el mundo. Algunos quedarán, otros no quedarán. Pero Dios ha separado un pueblo, ha separado un pequeño rebaño, una pequeña manada, un remanente, especialmente para que sea la esposa del Cordero. Los que estarán sentados en la gran cena y los que tendrán el privilegio de sentarse delante de nuestro Señor. Habrá otros invitados, como sabemos nosotros, pero el propósito de Dios en separarnos, en hacernos el llamamiento a nuestras vidas, es de vital importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos el mensaje del Señor y oímos su voz y pusimos atención, abrimos nuestro corazón, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y aunque no le conocíamos, no conocíamos su palabra, le aceptamos al Dios de Israel, al Dios, único Dios verdadero, le aceptamos en nuestro corazón, en nuestras vidas, y es así como el Señor nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por ese privilegio que nos ha dado de estar separados para Dios. Esperamos en el Señor que tengamos un buen llamamiento, una fidelidad, como Él ha sido fiel para nosotros. Si Él nos escogió, nosotros tenemos que ser fieles al llamado y a ese favor inmerecido
que el Señor ha hecho para nuestras vidas. Dios está llamando y te está llamando a ti. Necesitas preparar tu corazón, necesitas entregar tu vida, necesitas abrir tu corazón para que Él entre en tu vida. Habrá un cambio increíble, aunque no le conoces y aunque no sabes de la Biblia, Dios, si te ha escogido, tú vas a venir, vas a entender la palabra y te vas a enamorar de la presencia de Dios. Eso es nuestro anhelo. Ese es el mensaje que siempre predicamos y que queremos que todas las personas puedan venir al arrepentimiento y reciban a Jesús como su Salvador personal. Hoy no es la excepción. El Señor está delante de ti, Él te está llamando, Él te ha escogido para bendición. Solamente abre tu corazón, recíbelo en tu vida y el milagro se hará. No habrá ángeles, no habrá rayos, no habrá luces, pero el dedo de Dios está en tu vida para bendecirte, separarte y darte vida eterna. Dios, en su misericordia, traerá una bendición a nuestras vidas cuando Él nos ha llamado y nos ha separado. Aquí estamos para la gloria del Señor, por el llamado de Dios y porque un día Él tuvo misericordia y nos separó de este mundo para su servicio. Por eso le damos gracias a Dios. Esperamos que esta mañana también tú recibas ese llamado y le aceptes en tu corazón y te vuelvas a Dios, y Dios sé que hará, Dios grande misericordia contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que la presencia de Dios sea permanente en tu vida. Nos vemos hasta la próxima semana. Shalom, shalom, desde las bellas islas de Hawái. Damos gracias a Dios por ti.